Le damos la bienvenida a Mara Ciafoni, por favor, Bienvenida, nuestra traductora. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Bueno, lo tenemos del otro lado el señor Jimmy Rip, ni más ni menos que Jimmy Rip, de color para el día de hoy, los 50 programas. Lo saludamos ya, le damos la bienvenida al señor Jimmy Rip. Jimmy. Tenemos problemas con el audio. Sí. ¿Escúchame? Ok, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, ahora sí. Okay. Genial. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Cero al As, a nuestros 50 programas. Bienvenido, eso. Hi, welcome. This is the celebration of the 50th program, so thank you for being here. Well, Hola, ¿cómo andás? Ahora sí. mirá, Jimmy está en este momento, le contamos a la audiencia, Jimmy en este momento está yendo a tocar, Ok, porque aprovecha, bien. así que, y nos atiende. Jimmy, ahí está. ¿Cómo andás? Bien. Bien, la pregunta para romper el hielo, ¿ya es horario donde se está tomando algo y relajando? ¿Estás por el lado de los escenarios? Is it time to relaxing and drinking something before going on stage? Before going to the stage? No. Now I'm outside so I can hear you better. Nos dice que está afuera, que nos está escuchando bien, pero no, que todavía no está tomando nada. Muy bien. Here we're on the street in a beautiful old neighborhood in Buenos Aires called Parque Patricios. Muy Dice que bien. está en Parque Patricios, un hermoso y antiguo barrio de Buenos Aires. Bueno. And I'm hoping I don't get robbed. Y está esperando que no lo roben. No, por favor. Trataremos que no pase. Arrancamos entonces ya con las preguntas. Sabemos que él ha dicho en muchas entrevistas que la movida rock and roll de la Argentina fue lo que lo hizo establecerse por nota de color en este país desde el año 2010. Me gustaría preguntarle en este caso cuál es la diferencia que encontró en esta fiebre rock argentina a la de otros países que ha recorrido. We know that you established here in Argentina because of the rock fever, and we would like to know what's the difference between our country and others. Well, I think that in other countries and Estados Unidos, especially, the young people are losing a little bit of interest in rock music, real rock music with guitars. Dice que en otros países, como en Estados Unidos, la gente joven está perdiendo interés en el rock tradicional con guitarras, ¿no? El sonido tradicional. Bueno, otra de las consultas. But I just say, in Argentina, that is not true. In Argentina, still many young people are playing guitar, having a band, and are very interested in the history of rock and roll, which is the most important thing. Dice que acá en Argentina eso no pasa, no es verdad. Acá muchos chicos jóvenes, mucha gente joven está tocando y armando bandas y se interesan también por la historia del rock. Bien, bueno, pie perfecto para hablar de la historia del rock. En mi caso, una pregunta muy personal. Tenemos un estandarte a nivel de rock nacional que lleva la bandera muy en alto, que es el señor Norberto Napolitano, Papo, ni más ni menos. Me gustaría que si nos puede dar una óptica sobre eso, sobre él, su música, y no sé si llegó a conocerlo personalmente. Here in Argentina we have a rock referent, a very important rock referent. I'm talking about Papo. And we would like you to tell us what you think. What are your thoughts and opinions about him and his music? And if you got to meet him. Ole, ole. Papo. Muy Yes, bien. yo tocar con Papo. Wow. Mi primera vez en Argentina, yo tocar con Juanse por the presentation, the primer disco de Juanse, the solo disco, Espresso Bongo. Okay. Y in the show, Papo was there, y él tocar de bis. Pero yo no conocí Papo. Hey, wow, es muy bien guitarrista. Vamos, let's jam, let's play.
muchos años después, Juan said to me, "Well, you played with Papo." I said, "Sí, sí, in the show." I said, "Wow, okay, muy bien." But I wish that I could have known him more. When I returned to Argentina, Papo had already died, so I'm very sad about that. Dice que bueno, que lo vio sobre el escenario, que tocaron algo rápido, pero que muchos años después Juan se le dijo, ¿tocaste con Papo? Okay. Y él se sorprendió porque no lo había reconocido. Dice que bueno, cuando volvió a Argentina, muchos años después, él ya había fallecido. Bien. Hola Jimmy, mi nombre es Hernán, buenas noches. Y mi pregunta era un poco si sos de esos músicos que se desestructura arriba del escenario y juega un poco con todas las canciones, o sos de lo que va reproduciéndolas como suenan en el disco. We would like to know if you are one of those musicians who play around a bit who play with the songs on stage, or if you try to play them exactly as they sound on the record. Well, when it's my music, I prefer. The reason I love my band, The Trip, the band called The Trip, with Luli Bass on the bass and Silvana Cola Giovanni, the baterista. I love this band. We are together 11 años, and we jam. We really enjoy not playing the songs like the record. I really enjoy that. And when I play with television or when I play with other bands, people expect to hear the music like the record. But I think when people come to hear me, I like to perform in the spirit of the 70s, where every night is trying to create something new. Dice que cuando está con su banda, con The Trip, prefiere jugar con las canciones, que disfruta mucho de su banda, pero cuando está con Television, por ejemplo, la gente espera que las canciones suenen exactamente como en el disco, y eso es lo que tratan de hacer. Bien, bueno, sabemos, creo que estamos en la misma vereda parados, que el rock and roll y el blues van a sobrevivir a todo, a cualquier pandemia y a cualquier extinción mundial de las personas. Así es. Si cree que desde su óptica, después de esto, entre el ida y vuelta que hay de la gente, puede llegar a cambiar algo con respecto a esto post pandemia, o cree que los tiempos pueden llegar a volver a ser normales, como eran antes. Okay, we know that rock and roll and blues will overcome everything, and that the audience is as important as the band. Do you think that in these post-pandemic times, this relationship will change, or will everything go back to normal? Well, wow, such un grande pregunta. Very difficult to answer that. I have some very strong opinions about what's happening in the world. I don't think that the world will ever be the same, but I believe that there is a plan that we don't know about. But it's another reason I love Argentina, because we're a little bit outside the rest of the world, and I think in Argentina we do things the way we like to do them, and I love that. I love being a little bit outside the rest of the world. I think that's fantastic for me. Bueno, dice que para él Argentina está como un poco fuera del resto del mundo, y que eso le encanta, y que no sabe qué va a pasar. Okay. Dice que probablemente haya algún plan que no conocemos, pero que le gusta que, bueno, Argentina está un poco fuera de eso y que probablemente acá las cosas vayan mejor. Estoy totalmente de acuerdo con ese plan. Imaginando la vuelta a los escenarios, la consulta muy puntual para desestructurar un poco esto era si ya comenzó a comprar o a estoquear Jack Daniel para festejar el regreso. The question to relax a bit is if you have already bought Jack Daniels to celebrate your return to stage. Oh, well. Jack Daniels is good. Me encanta Jack Daniels, pero I prefer
wild turkey bourbon. Wild Bien. turkey. Dice que prefiere Wild Turkey Bourbon. Ujú. Muy bien. Me toca por ahí un poco la pregunta un poco descontracturada, si se quiere, de lo que es el ámbito de la música y de lo que sucede en todo el mundo y no somos en este país ajenos a la situación. Saliendo un poco de la música, imagino que tenés una óptica personal en cuanto a la pandemia y también a nivel mundial. ¿Qué reflexión nos podés dejar en cuanto a la sociedad a nivel personal? Sos una persona de mundo, pero tu lectura sobre lo que toca en la actualidad. Leaving music aside for a bit, can you give us a personal reflection on what has happened in the world regarding the pandemic, maybe regarding society or at a personal level? Well, I gained a lot of kilos. But then I got rid of them all. So I'm back. I personally am back to normal. Y yo, en marzo yo tuve COVID Okay. en Nueva York. Y por mí es mucha suerte, es no muy mal. No fue muy conocido. Sí, mucha suerte. Pero I know it's a terrible thing, and for me it's muy misterioso. Claro. I can't. Es sin explicar. ¿Por qué? ¿Por qué esta es así? Bien. No sé. I have many suspicions though, but I don't want to talk about them. Dice, bueno, que ganó muchos kilos, pero que ya se deshizo de todos esos kilos y que él personalmente volvió a la normalidad. Que tuvo COVID en marzo. Estaba en Nueva York, pero bueno, dice que tuvo mucha suerte, que no fue grave y que bueno, tiene como muchas sospechas en cuanto a lo que es del COVID, pero no quiere hablar de eso. Decirle que yo estoy del lado del mismo pensamiento. Agree. Lucas agrees with you as regards the suspicions. We can talk about that not on the radio. Dicen que pueden hablar de eso fuera del aire. Bueno, salgamos entonces de esta y hacerle una consulta informal también, si después de tantos años de rock and roll y de historias, ¿para cuándo vamos a tener el libro de Jimmy Rip en las calles? Okay, with so many rock anecdotes, when will we see your book on the streets? You know, I have to say, I really have to write the book because so many people ask me this question, and I love to tell stories, and in my life, I have just arrived in so many strange places and so many strange situations that I think people might have a good laugh and take an interest in the way life has been. So, I don't know, but I have begun to tell my stories into my telephone. So I think that's the beginning of it all. Bueno, dice que no sabe exactamente cuándo, pero que siempre le hacen esta pregunta y que tiene tantas anécdotas, que ha conocido tantos lugares extraños, tantas personas extrañas y tantas situaciones extrañas que definitivamente es algo que quiere hacer y que por el momento ha empezado a volcar todas estas historias en su teléfono, así que es un comienzo. Bien. ¿Hay alguna banda argentina que realmente te haya sorprendido o que pueda ser hoy la banda sonora de un día de Jimmy Rip? Is there any Argentinian band that has particularly amazed you or surprised you? And maybe if you can name a band that can be used as a soundtrack in a day of your life. Well, you know, in marzo 2020, después 6 meses trabajo con WhatsApp por uno día mezclado, one day of mixes, y the quarantena began. So, para un año medio. Y ahora, una semana después, es de nuevo Guasanes. Finalmente,
de nuevo primer canción Hurricane. Y mi banda Guasanas es mi de segundo disco yo productor y pardon. And people are yelling. And I think it's un nuevo sonido por Guasanas. Es un poco funky y me encanta esta banda, me encanta todas personas en la banda. So, por mí, Guasanas is the most rocking band in Argentina ahora. Bien, aunque Guasanes es la banda que más le ha gustado en Argentina, que ha trabajado con ellos. Estuvo el proceso un poco cortado con la pandemia del año pasado, pero que sí tiene que elegir una banda porque, bueno, como decía, le gusta la música y las personas que forman Guasanes. Ok, bueno, ya como para irse, Martín, ¿querés decir? Sí, para cerrar con esta pregunta, porque claramente, para redondear, simplemente voy a preguntar Charlie Watts. Sí. Que por ahí que sabemos que nos pegó a todos y qué fue en su vida, si tiene alguna anécdota o cómo lo golpeó a él, ¿no? Por ahí. Okay, to close a bit, what can you say about Charlie Watts? Because the news of his death has struck the whole rock world. So if you have any anecdote or any memory that you would like to share. Well, he was such, all the things that people are saying, they're all true. All the very nice things that people are saying are all very true. He was an incredible gentleman. He had a lot of class. ¿Me entiendes? He was obviously a great musician, but él was muy gracioso, pero very quiet person, but very, very funny. I loved him, and I was always very happy every moment I spent with him. And playing with him, I recorded many songs with him. It was the most fun, and it made me understand music much better. Just playing with him, I understood many more things without us talking about it. I just understood from his feeling. His feeling was amazing. And I know Keith and Mick miss him so much. Imagine, as much as the world misses him, imagine how much they miss him. It will never be the same, but we have the records, and that's the best we can do. Bien, dice que él lo quería mucho, que todas las cosas que se están diciendo, las cosas lindas que se están diciendo sobre Charlie son ciertas, que era una persona muy silenciosa, muy callada, pero que era muy gracioso, que disfrutó mucho tocar con él, grabaron muchas canciones juntos y que aprendió mucho, que entendió mejor la música tocando con él, pero no hablando, simplemente tocando, compartiendo el sentimiento. Y que bueno, nada va a volver a ser lo mismo sin él, que conoce a Mick y a Keith y que lo van a extrañar mucho y dice, imagínense cómo lo va a extrañar el mundo, lo que lo van a extrañar ellos, que eran más cercanos. Claro. Pero bueno, que quedan los discos y su música. Una última salida. Hoy cumplimos 50 programas y lo celebramos con Jimmy Rip y su sello de calidad en el rock and roll. Y por supuesto le agradecemos. Okay, just to finish, today the program is celebrating the 50th edition, so you have been like the central part of this program, and feliz cuenta feliz. Okay. Bueno. Muchas gracias. Desde Cero al As te agradecemos. Agradecerle por el tiempo y que a la distancia estamos brindando por él y por el rock and roll. Okay, thank you very much for your time, and in the distance we are making a toast. Ella es un muy bien transductor. Vamos, muy bien. Para mí también. ¿Cómo dice Cero al As? Bien. ¿Cómo dice Cero al As? Can you say Cero al As? What? The name of the program, Cero al As. Can you say it, please? Cero al As. Yes. Es así. Cero al As.
Muy bien. Agradecerle y brindamos por él y por el rock and roll. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Jimmy. Okay. Un placer enorme. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Muchas Bye, bye. gracias. Gracias. Un copado, realmente un copado. El señor Jimmy Rip, la leyenda del rock and roll, pasó por Cero al As.